Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi Masej Gitin, página Memhet, página 48. Hoy tenemos sí un Perek, pero tenemos que empezar en la última línea en Memzain. Amud Bet, ahí quedamos. Dice la Gemara de Azduleta Amaihu, que ellos van según sus motivos. Quiere decir, Rabbi Yohanan y Reb Lakish que discutieron si alguien que compra los derechos de los frutos de un campo también adquiere el campo. O sea, se considera que tiene Kinyan, adquisición sobre el campo, sí o no. Ellos, esa masloca entre ellos va basado en esto mismo también, de Itmar. Está escrito: a mujer sadeu, alguien que vende un campo, bisman shayobel nohek, en los momentos donde está la mitzvah de Yobel, que es decir, cuando hay Betamikdash y hay mitzvah de Yobel. Ahora, el Yobel se sabe que cuando alguien compra un campo, el campo seguro no es de él. ¿Por qué? Porque el campo vuelve a los dueños originales. Entonces, se considera que la persona está comprando la producción del campo, porque el campo no va a ser de él. Entonces, en eso va a ser Rabbi Yohanan Omer, Rabbi Yohanan Amar dice: me vi becoré. Una persona, dice Rabbi Yohanan, va a traer las primicias, los bikurim, los va a traer becoré, y puede leer el texto que dice la Torah de los bikurim. Relakish Amar, me vi benocoré. Puede traer las primicias benocoré, pero no puede decir el texto. ¿Cuál es la más loca? Es la misma que vimos antes, exactamente igual. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, me vi becoré. ¿Por qué la persona puede leer el texto? Kinyan perot que kinyan guf dame. El adquirir las frutas de un terreno esa es como adquirir también el campo. ¿Cómo? Y por lo tanto puede decir el texto que es Adamash Natatali, la tierra que tú me diste, es el texto que se dice en los bikurim. Relakish Amar, me vive no correr. Relakish dice, no puede traer los bikurim obligado, obviamente, pero no puede leer el texto. ¿Por qué? Pero porque la adquisición de un campo no es como adquirir una la adquisición de la fruta no es como adquirir el campo. Muy bien, entonces la Mara dice, pregunta a Ustrija, ¿por qué hace falta que ellos dos discutieran en dos temas? Discutieron el tema de que alguien que compró un campo en la época donde la mitzvah de Yobel existía, que decir que había Betamikdash, o vía Mishkan, y la otra más loca que vimos ayer, alguien que compró el terreno solamente para las frutas. Ustrija, ¿por qué? Hace falta las dos. Y si solamente hubiéramos traído la masloquet en ese caso, que es el que compra las frutas o el que le vende el campo a alguien solamente para la fruta, para producción. Veas que amar Relakish. En ese caso, dijo Relakish que la adquisición de las frutas no es como el campo. De Hikanaji a data de Pirakanaji, porque cuando él compró el campo, lo compró para las frutas, y por lo tanto no tiene nada que ver con el cuerpo del campo mismo. A Valbeaj, por el caso segundo, que es que alguien compró un campo, más lo compró, pero era la época donde el Yobel existía, o sea, en la época de Betamikdash, de Date de Gufa Kanahit, que él en verdad está comprando, él quiere comprar el campo, eso es su intención, o sea, o por lo menos a primera vista. Emma Modile Rabbi Yohanan, puedes pensar que está de acuerdo con Rabbi Yohanan, que se considera como que el campo como suyo, y por lo tanto podría decir el texto. Me enseñó el segundo caso, que también Relakish discute en el segundo caso, y no puede decir porque solamente se considera que compró él la producción de frutos. Si solo me enseñara el segundo caso, que es el caso del Yobel, en la época del Yobel, en este dijo Rabbi Yohanan que en verdad la persona se considera como que adquirió el campo con los frutos. ¿Por qué? Porque él compró el campo. A Valbeaj, pero en el caso primero, que es alguien que en verdad compra solamente la producción, era muy de Relakish. Podemos pensar que él reconoce a Relakish y por lo tanto el campo no es como de él. Trija, pasas falta en los dos casos. Muy bien, Tashema. Ven y aprende. A Coné y la Mecarcao. Una persona que compra un árbol y el campo, el pedazo de terreno que está debajo del árbol, me vive Coré, trae los bikurim y lee y puede decir. Entonces vemos aquí que esto es una prueba. ¿Por qué es una prueba? ¿A favor de quién? De Rabbi Yohanan. ¿Por qué una prueba a favor de Rabbi Yohanan? Porque sabemos que el campo va a volver. El campo va a volver al dueño original. Igual la persona puede decir el texto de los bikurim.
Dice, no, no, aquí estamos hablando de una época que ya no hay la mitzvah de Yovel, porque no hay templo. Entonces, como no hay mitzvah de Yovel, entonces en ese caso, ahí sí seguro que adquirió un campo y adquirió completo. Tashema, otra prueba. Una misha que pone a Konesh Neilanot Betok Sadeu Shel Javero, una persona que compra 2 árboles dentro del campo de su compañero, bebi beno core, trae los bikurim de esos árboles, pero no lee la parashá que tiene que leer de las primicias. ¿Por qué? Porque no compró campo. Pero si el persona compró Shelosha, 3 árboles, que la ley le adjudica automáticamente que también puede comprar el campo entre ellos, puede traer las primicias, y puede leer el texto. Lo mismo de que este campo que pudo comprar de los 3 árboles se va a devolver al dueño original después del Yovel. Y vemos que al final solamente compró la producción, porque el campo no lo puede adquirir, porque se devuelve en el Yovel, se considera que también adquirió el campo. Una prueba fue de Río Hanan. A Hanan me dice la cámara, no, aquí también está hablando Bisman Shel, Yovel no Heik. Estamos hablando cuando no hay Beit HaMikdash y no hay mitzvah de Yovel, el campo no se devuelven, entonces por lo tanto sí adquirió el campo. Pero ahora da más Rabhizda. Pero ahora que dijo Rabhizda que la mahloket, la discusión entre Rebbe Hanan y Lakish es Beyovel Sheni, a partir del segundo ciclo del Yovel que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel. Después que el pueblo de Israel entró a la tierra, hicieron un Yovel, hicieron un ciclo de 50, y después comenzó el segundo ciclo. Toda la mahloket de ellos es a partir del segundo ciclo. Pero a Beyovel Rishon, en el primer ciclo, Dibrea Kol Mevi Bekore, según todas las opiniones, también Rebbe Lakish va a decir que trae las primicias y puede decir la parasha. ¿Por qué? De acá los porque los dueños originales que vendieron no están claros, no tienen una certeza al 100% que sus campos van a volver, porque todavía no lo han pasado ni una vez. No han tenido la experiencia de que llegue Yovel y se le devuelva a los campos. Es algo teórico nada más. Entonces, el que vende con esa no duda, sino con ese punto que nunca ha tenido esa experiencia que se le vuelvan los campos. Entonces cuando vendió inclusive el campo. Entonces por tanto, ahí Lakish está de acuerdo de que va a decir que es la parasha completa. Entonces así, según esta opinión, lo calla las 2 pareitos que vimos antes, que era una pregunta de Lakish, podemos decir Habel Rishon Bayol Sheni. Que esas Mishayot, que eran Mishayot de antes, que vimos de que sí adquiere el campo, es porque el Yovel Rishon era la primera etapa de 50 años que el pueblo de Israel pasó en la tierra de Israel. Y lo segundo, y todo lo que era Lakish dijo después, es Yovel Sheni, entonces ya no habría ninguna pregunta contra Re Lakish. Dice la Gemara Lema que Tana, digamos que esta masloque de Re Lakish y Rebbe Hanan es una masloque también Tanaim. Vamos a ver, y dice Minain lo que es de Meaviv, Vigdisha. Vemos, sabemos que si alguien compra un campo de su padre, compró el campo del padre mismo, Vigdisha, y después lo certificó para el Beit HaMikdash, y dejar Metaviv, y después se murió el padre de la noticia, después se murió el padre, Minaye Tehele Fanafkis de Ajusa. ¿Dónde sabemos que esta ahora se vuelve un campo de herencia? ¿Qué ganamos con un campo de herencia? Si un campo de herencia es un problema, ¿por qué es un problema? Porque si alguien dona al Beit HaMikdash un campo de herencia y el tesorero vende ese campo a alguien, pues quiere la plata, cuando sale en el Yovel ese campo en el año 50, no sale el dueño. ¿Sale a quién? Sale a los Kohanim, se le entrega a los Kohanim. Entonces, ¿qué? Se pierde ese terreno por completo. Entonces, dice la Gemara que en este caso, de hoy sabemos de que se vuelve un Sadeh a Juzá. Pues si fuera un Sadeh Mikná, ¿qué es un Sadeh Mikná? Sadeh Mikná significa que una persona vendió un terreno a alguien y este segundo que compró el terreno lo santificó. Ahora, en ese caso, obviamente que cuando el Beit HaMikdash, el tesorero agarra el campo y lo vende, cuando llega el año 50 no se va para los Kohanim, vuelve para el primer vendedor, que era su campo original, a él vuelve. Pero cuando es eso, cuando lo considero un Sadeh Mikná, un Sadeh que se hizo una venta sobre él, Sadeh de venta. Pero si es un campo de herencia, se quedan los Kohanim. Entonces dice la Gemara, ¿dónde sabemos que en este caso? ¿Cuál es el caso? El caso de que la persona le compró el campo al padre, lo santificó y después se murió el padre. ¿Dónde sabemos que se considera un campo de herencia? Tamul Omar, dice el versículo, si la persona vendió un campo que había comprado, que no era un campo de herencia,
En ese caso, está hablando está la Torah. Ahora, el Taná, la Baraitá, dice, Sadeh Shena Reuya Liyot Sadeh Ajuzá. Dice, aparentemente, decir un Sadeh Mignato Ashelom Misdeh Ajuzó, decir que es un campo de venta, que no es un campo de herencia, es una contradicción, porque al decir que no es campo de herencia, obviamente, al decir que es un campo de compra, se nota que no es un campo de herencia. ¿Para qué me lo dijo? Para enseñarte que este caso cabe la ley de campo de compra que vuelve aquí a los dueños originales, es Sadeh Shena Reuya Liyot Sadeh Ajuzá. Es un campo que no es propicio que fuera jamás un campo de herencia. Quiere decir, si alguien compró un campo y ese campo jamás puede ser de la herencia, porque se lo compró un tercero X, en ese caso cabe la ley de que si este señor lo certifica y todo lo que dijimos vuelve al dueño original. En este caso nada más, Yatzazú. Entonces, de esta regla sale este campo nuestro. Se revía Liyot Sadeh Ajuzá. Cuando él lo compró, era propicio de ser herencia. Porque si el padre estuviera muerto, hubiera sido herencia. Pero lo compró. Pero es propicio. Entonces, es así. Ese campo no se considera un campo de compra, aunque lo compró. Se considera un campo de herencia. Y por lo tanto, lo perderían el Yovel, pues se lo entregan a los Kohanim. Así dice Diber Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon. Rei Meir Omer no. Dice, Minay lo que Sadeh me aviva un metavid. No sabemos que si alguien compró un campo del padre y se murió el padre, viajar que es después certificó, al revés anterior. Antes dijimos que certificó y se murió. Aquí se murió y después certificó. Minay tejele fanab que se pisde ajuza. ¿Cómo sabemos tú de qué que se considera este campo como un campo de herencia? Tamulomar, dice el pasuk, im etzede mignato asher lo misde ajuzato. Un campo que compró que no fue un campo de herencia. ¿Para qué me dijo esto? Para enseñarte Sedeh Shena Sadeh Ajuzá. Dice que para enseñarte que es un campo que no era un campo de herencia. Y hasta sale este campo, Shehi Sadeh Ajuzá, si es un campo de herencia en el momento que lo certificó. Y ese caso sí saldría para los Kohanim. ¿Está bien? Así estudia Rei Meir el pasuk. Veilu le repitió para Rabbi Shimon, pero en el caso de Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, que es para la opinión de Rabbi Shimon, si Metavid de Harkei Grisha, se murió el padre y después lo certificó, lo trijacará, no haría falta pasuk. El caso de Rabbi Meir para Rabbi Yehuda no hace falta pasuk. ¿Por qué? Porque es obvio, si se murió, sí, se lo compró, pero después se murió. Y después ya lo que se considera herencia, cuando ya lo hereda, cuando ya lo santifica, se considera que santificó el Beit HaMikdash, un campo heredado. Para ellos no hace falta un pasuk para esto. El problema es en qué discuten, porque Rei Meir dice que hace falta un pasuk. Dice Maila, deja que me explique, ¿qué decimos? Que de que esto discuten. De Rei Meir, Rei Meir sostiene Kinyan Perot, que Kinyan Gufdame. Una persona que adquiere una cosecha, las frutas de un campo, es como adquirir el campo mismo. Entonces, ¿qué pasa? VH, y en el caso nuestro, estamos hablando de que adquirió para las frutas, porque estamos en la época de Yovel, no adquiriría el campo, aparentemente. Entonces, solamente por Kinyan Perot, por adquirir las frutas, adquiere el campo. VH, en nuestro caso, Bemitat Aviv Judelo Yared Velomid. Entonces, en nuestro caso, entonces, cuando el hijo compró el campo al padre, él ya había adquirido todo. ¿Por qué? Porque al adquirir solamente las frutas, tienes razón, porque es Yovel, pero igual ya se adquiere también el campo. Entonces, si también se adquiere el campo, entonces se considera que ya era de él. Entonces, si es de él, Memitat Aviv, cuando murió el padre, entonces se considera que él no heredó nada. ¿Por qué no heredó nada? Porque ya era de él. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, ya que se considera esto como una adquisición del hijo, cuando el padre murió no es nada. Beilkach, por lo tanto, Metaviv, cuando se murió el padre, Beahar Gehigdisha, se murió el padre y después la santificó, Tzarishkara, hace falta un pasuk, que en verdad se considera Yerusha, claro, porque en verdad cuando murió el padre no afectó nada porque ya era de él. Entonces hace falta un pasuk que se considera Yerusha y podrían perder el campo si el Gizbar, el tesorero, lo vende. Y Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon sabe, Rabbi Yehuda dice, Kinyan Perot la Kinyan Abudame. La adquisición cuando uno compra la producción de frutas, la producción de frutas no se considera como adquirir el cuerpo del campo. Por lo tanto, este hijo que compró el campo al padre en el momento de ser del Yovel, no adquirió el campo. Porque
de Yovel no es suyo, volvería al dueño original. Y comprar las frutas tampoco le da el derecho al campo. Entonces, veja, entonces en nuestro caso, es mitad David, cuando muere el padre, hasta Jude callar. Entonces, cuando muere el padre, ahora es que lo está heredando, ahora se considera Juzá. Entonces, ahí, por lo tanto, Met David dejar que Indisha, si se murió el padre y por certificó, no se jacará, no hace falta, porque Pashut lo acaba de heredar y es obvio que se vuelve un campo a Juzá, un campo heredado y que podría perderlo si el tesorero se lo vendió a alguien. Dejé estar escará y cuando se falta el pasuk entonces, para Leigdisha dejar que Met David, Judesaris. El caso es que santificó y después se murió el padre. Ahí hace falta, por ejemplo, cuando lo santificó, no era de él, porque nada más era Kinyan Perot, era más para la producción, pues no era de él. En época de Yovel, el campo no es de él. Entonces, ahí se falta el Hidush de enseñarnos que no se considera un campo comprado, sino que se considera un campo heredado después que se murió el padre. Ese es el Hidush. Amar Ana Maritza dice Ana Maritza no leo la Malejan ve alma casa pero Shimon Kinyan Perot que quieren caputame. En vez de decir que normalmente Rabbi Shimon sostienen que cuando tú adquieres una producción de frutas es como adquirir el campo normalmente, pero Beaja en nuestro caso no. Este caso no, porque pues Rabbi Shimon Karashka Jovedarush, porque ellos encontraron un versículo, hicieron la drashá de ese versículo y por lo tanto le salió de esta forma, porque dice la Gemara, Lictor Rahamana, esta es la drashá de ellos, ¿no? Revivido Barishimon, Lictor Rahamana im et sademigato ashello ajusato. Si la persona certificó un campo comprado que no es ajusato, quiere decir si la palabra misede. Ahora, ¿por qué la Torah me dijo misede ajusato, no? Ahora, mai misede ajusato, ¿por qué dijo la Torah misede ajusato? La palabra misede está de más. Sadeh Shena Reuyal y Yot Sadeh Ajuzá, para enseñarte que es un campo que no es propicio, que estamos hablando de un campo que no era propicio del todo de ser Ajuzá. ¿Cómo puede ser un campo que no era propicio del todo de ser un campo heredado? Cuando lo compró. Pues se lo compró un tercero, que no tiene nada que ver con él. Y Atzazo sale entonces de esta regla, el campo que compró el padre, Shereuyal y Yot Sadeh Ajuzá, que era propicio de ser heredado para él, el padre. Si no lo compró, pues lo puede heredar. Entonces, en ese caso, aunque lo compró, no lo considero un campo de compra, lo considero que es un campo de herencia y por lo tanto, ese sería, por eso es que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon aquí piden diferente. Ok. Amar Rabbi Yosef, y lab de Amar Rabbi Yohanan, Kinyan Perot que Kinyan Makuf Dame. Si no es que Rabbi Yohanan dijo que adquirir una adquisición, o sea, adquirir una producción de frutas es como adquirir el campo mismo, lo más allá daba arreglar de Bet Midrash. Él no pudiera que mantenerse de pie o defenderse en el Bet Midrash, en el lugar, en el centro de estudio. ¿Por qué? Por las preguntas que le harían. Porque la pregunta fuera que sería una contradicción para él, porque de Amar Rabá se llama Rabbi Yohanan, dijo Rabás que dijo Rabbi Yohanan, Ahin Shehalku, los hermanos que recibieron una herencia y la dividieron, le Kujothen, se consideran compradores. ¿Qué se dice consideran compradores? Un Mahzirim, y se devuelven uno al otro, en el Yovel. ¿Qué significa eso? Significa que la herencia que le toca a cada uno no es seguro que le toque esa herencia, porque retroactivamente, como el papá no dejó nada escrito, es una herencia que recae de los cielos. Esa herencia que recae de los cielos, no sabemos en verdad si era exacta la que él agarró o la que la agarró el hermano. Quizás se intercambiaron y no se sabe. Entonces, como no son herederos, entonces los consideran como que compradores, como que uno le compró los bienes o los campos al otro y el otro al otro hermano, y por lo tanto, como son compradores, tienen que llegar, el momento del Yovel, cuando llega el año 50, tienen que devolverse los campos uno al otro. Así opina Rabbi Yohanan, porque no tiene habilidad, no tiene el concepto retroactivo, entonces no sabemos si en verdad lo agarraron cada uno, era de ellos, y por lo tanto se considera que se consideran compradores y no herederos. Ahora, del hecho de que en el Yovel estamos devolviendo cada uno su parte, y después vuelven a vivirse otra vez como estaban. Nada más tiene que devolverse y vuelve a agarrar. Entonces se entiende que es como una persona que compra, que se le devuelve a quién, al dueño original que lo compró, aparentemente.
Entonces dice acá, si me quieres decir que Rabbi Yohanan no opina que adquirir una producción de campos, la producción de los frutos del campo no es como adquirir el campo. Si opinamos así, entonces lo más caja de Maite Bikurim. No existiría que nadie pueda traer Bikurim. ¿Qué dice que nadie puede traer Bikurim? ¿Por qué? Primicias, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el que hereda, dijimos que no se considera una herencia, se considera como una compra. Porque dijimos de que no sabemos si le toca a él en verdad. ¿Y qué está comprando? Está comprando más la producción del terreno, porque el terreno no se puede comprar porque es Yobel. Estamos en la época de Yobel, entonces los terrenos no se pueden adquirir, son los dueños originales que no sabe quién es. Entonces nada más adquirieron las frutas, las producciones de las frutas. Entonces si nada más adquirieron las producciones de las frutas, entonces nadie tiene Adamá, nadie tiene tierra. Si nadie tiene tierra, ¿cómo entonces va a llegar a decir el texto de los Bikurim, la tierra que tú me diste, Hashem? Nada más se podría hacer alguien que sea el Ahad Bar Had Adiushomenun. Solamente podría ser, ¿qué cosa? Un hijo de una persona particular hasta Yushomenun. Quiere decir, si el hijo era solo, entonces él heredó seguro, porque no habían dos. Y su padre era uno solo y seguro heredó porque no eran dos. Y así hasta Yushomenun, porque nunca puedes dividirla. Si divide la herencia, ya no se vuelve herencia, se vuelve compra. Entonces, al volverse compra, nadie adquirió el terreno. Si nadie adquirió el terreno, ¿cómo tú vas a decir entonces la tierra que tú me diste? Juro, hay que decir que Rabbi Yohanan opina que en verdad, porque esta es la opinión de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan opina que en verdad adquirir las producciones es como adquirir el cuerpo del campo. Como adquiriste el cuerpo del campo, decías tuyo, ya puedes decir el texto. Amarra, Bacará, Matita, Mesayel, Lakish. Hay un versículo y una baraita que apoya a Lakish. Vamos a ver qué era de dónde está el versículo. Dice, Bemispar, Shene Tebuot Inkar Lach. Y pone el pasuk sobre una persona que vende un campo en la época del Yobel. Dice que estás vendiendo solamente 2 años, 2 cosechas, estás vendiendo a él. Se entiende aquí que no le estás vendiendo el terreno, estás vendiendo las cosechas. Es una prueba entonces, una prueba para el Lakish, que comprar las cosechas no es comprar el campo. Y Magneta, ¿y cuál es la baraita que apoya el Lakish? De Tania, Bejor Notel Pishnaim Besadea Joseret. Un primogénito tiene el derecho de tomar el Pishnaim, la doble porción que le toca de la herencia, en un campo a Joseret le Aviv Yobel. Un campo que se le vuelve al padre, si estuviera vivo, en el Yobel. Quiere decir, la regla cuál es que los hijos solamente tienen el derecho de una parte más en la herencia, solamente cosas que ya estaban en la herencia, no cosas que van a venir después, cosas futuras que van a venir después, que también son del padre, qué sé yo, que si cuenta por cobrar, cosas de esas. De eso no se viene porque no estaba Muzak. Lo que está en el momento de la herencia, de represión de la herencia, y ahí ese señor tiene una parte más, el mejor. Y aquí vemos que hay campos que van a volver en el Yobel, también agarra una parte más. ¿Cómo puede ser si el campo no estaba en su propiedad, estaba en la propiedad del comprador? Quiere decir entonces que ese campo nunca fue del comprador, el campo siempre fue del padre. Y lo que compró el comprador fue nada más la producción de la fruta, de lo que produce, pero nunca el campo, porque aunque compró la producción del campo, no es como comprar el campo, y el campo entonces siempre fue del padre, y por eso puede agarrar doble. Quiere decir que una prueba de Lakish, que comprar la producción no es como comprar el campo mismo. Muy bien, Amar Abaye, dijo Abaye, Naktinan Bal Benichse Ishtot Sarih Harsha, un esposo que va a pelear con alguien en el Beddin por los bienes que trajo su esposa. Aquí hay bienes que traen Mixemilok, que trae la esposa, que esas bienes siguen siendo de la esposa, solamente que el esposo tiene el derecho de las frutas. Ahora, si él quiere pelear con alguien al Beddin por los bienes mismos, Sarih Harsha, tiene que tener un Harsha. ¿Qué tiene que un Harsha? La mujer tiene que darle un poder para que pueda ir por él. Se entiende de aquí porque el hombre no es el dueño. Porque no es el dueño si él come las frutas, quiere decir que tener el derecho a la fruta no es como el campo mismo, una prueba para el Lakish. Velo hambre en el de Lona Kitapire. Todo esto estamos hablando de que no vino a discutir con este hombre, el Beddin, por las frutas también. Abal Nakitapire, pero si él fue a discutir al Beddin por las frutas también, Migo Mishta Dina Pire, por tanto que él tiene el derecho de pelear con el otro por las frutas, Mishta Dina Gufe, también puede ir a discutir
al Bedín por el campo mismo. Muy bonito. Adran alaj asholeach, adran alaj asholeach, adran alaj asholeach, bli neder, perek nuevo. Anizikin, una persona que hizo, anizakin, no, o nizikin, una persona que hizo un daño. Ahora cuando vamos a evaluar el daño de lo que tiene que pagar, Shamim Lahem, los evaluamos en Beidit, que es decir, en su mejor campo. Si él quiere pagar con campos, si quiere pagar con plata está bien, pero si quiere pagar con campos, los daños se pagan con la mejor calidad de campos. Ubaljo, pero si esto no es un daño, sino que es una deuda que la persona tiene y quiere pagar con campos, Benonit, con un campo de nivel medio. Uktibatisha, pero cuando va a pagar la que tubatisha y la quiere pagar con campos, la puede pagar inclusive Beziburit, con el campo de menor nivel. O sea, hay 3 niveles, Ziburit, Benonit y Hidit. Reimeir Omer, haz que tubatisha Benonit. Dice Reimeir, no, la que tubatisha también la puedes pagar con campos Benonit. En Efraín Benehasim Shubadim, Bemakon Shiet Nehasim Benejori. Dice, no se puede cobrar de Nehasim Shubadim bienes que estaban hipotecados. ¿Qué tipo hipotecados? No que hipotecados, campos que alguien había comprado. Y los campos normalmente son bienes que uno hipoteca. Entonces, ahora quieren cobrar de estos campos, no se puede cobrar de estos campos, porque que alguien los compró para estas cosas, ¿no? En la situación Sheyes Nehasim Benejorin, si tiene campos libres, si tienes campos libres de él, entonces ahí cobra los campos libres. No se puede cobrar de otros campos, aunque te gusten más, aunque sea mejor calidad, de otros campos que ya fueron comprados por otras personas para estas cosas. Muy bien. Beafilo Genziburit, este es Hidush. Afilo que lo que le quedó Benejorin, lo que le quedó libre es un Ziburit de menor nivel, no pueden agarrar de los que ya habían, de los compradores que habían agarrado otros campos mejores. Muy bien, en Efraín, no se puede cobrar a alguien de los bienes de los yetomim, de los bienes de los huérfanos, es la mina Zeburit, solamente de campos Zeburit de ellos, del nivel tercero. De Emotzim, la Giat, pero Duchevas Carcao. Ahora, no se puede motzi'in. ¿Qué tiene que motzi'in? Una persona que robó un campo y se lo vendió a alguien. Este señor fue, invirtió, produjo frutas y todo eso. Y ahora viene el robado a agarrar su fruta, su campo. Su campo es de él y se lo tienen que dar. Ahora este robado, cuando vaya a ir al ladrón que le vendió, no puede cobrar de los frutos ni lo que mejoró el campo, Shevas Karkaot, o otro caso, por ejemplo, Mazon y Shava Banot, para pagar los alimentos de la mujer viuda o de las hijas, Minehasim Meshubadim, de bienes que son Meshubadim, bienes de campos que fueron comprados por personas. Eso no se puede utilizar. ¿Por qué no? Mi Pretikuna Olam. Ahora este Pretikuna Olam va para todo. Que todo lo que dijimos hasta ahora es todo, ¿por qué? Por arreglo del mundo, por paz del mundo. Alguien que encuentra una pérdida y la devuelve, y viene el dueño de la pérdida y dice, mira, aquí falta. Entonces le dice, bueno, jura que en verdad no te quedaste con algo de la pérdida, que no jure y igual, muy bien. Para ponerle Mara, la primera parte que fue la parte de los daños, dice, quiere decir que el señor, el dueño de un daño tiene que pagar del mejor campo por Tikkun Olam, por arreglo del mundo, por paz. No, de Oraitahu es un tema de la Torah. Dichti, por el pasuk, metav sadehu, metav karmo y shalem, lo mejor de su campo, lo mejor de su viña, tendrá que pagar. Entonces es un pasuk de la Torah, no es algo de Rabanán. No entiendo. Se llama Rabayé, lo trija él a todo lo que dijo la Mishnah, que es por Tikkun Olam, no se puede entender, sino porque para Rabbi Ishmael, para él, de amar, él dice, midoraita bedenizak shamina, porque él dice que de la Torah evaluamos del Nizak. ¿Qué te evaluamos del Nizak? Si vemos cuál es el mejor campo que tiene el dañado, su mejor campo, que es el Idit, si el valor es como el peor campo del que dañó, de la Torah le damos ese. ¿Por qué? Porque el peor campo del que dañó es igual al mejor campo del dañado. Kamash Malan, viene a ser nuestra Mishnah, que mi Pretikun Olam, por arreglo del mundo, por paz del mundo, Shaimina de Mazik. Vamos a dónde? Vamos al Mazik. ¿Qué significa vamos al Mazik? Que tiene que pagar de lo mejor del campo del Mazik, del que dañó. May Rabbi Ishmael, ¿dónde está lo de Rabbi Ishmael?
¿Dónde habló Rabbi Ishmael Letania? Dice la baraita, Metav Sadehu, Metav Karmo y Shalem. Por el paso, lo mejor del campo, lo mejor de su viña tiene que pagar. Dice Rabbi Ishmael, Metav Sadehu Shel Nizak, lo mejor del campo del dañado, un Metav Karmo Shel Nizak, y lo mejor del campo del Nizak. Dice Rabbi Ishmael. ¿Qué significa? Aparentemente, que alguien que hizo un daño, por ejemplo, el toro de alguien fue y comió una parte del campo, entonces cuando el dueño del toro va a pagar, tiene que pagar lo mejor parte del campo, o la mejor producción del campo. A ver si se entiende. Vivera Ishmael, Rabbi Omer, lo va a tu vela, no, el versículo no viene a enseñar, sino que le gabot le dice, no, solamente viene a enseñarnos una cosa, que cuando va a cobrar a esta persona el daño, tiene que cobrar del idit, de los mejor campos, si quiere pagar por el campo, del dañado, y punto, eso es lo que viene Pasuk. No viene a enseñarnos que va a pagar más de lo que hizo, según Rabbi Ishmael, voy a llegar a pagar más, porque si el toro comió algo que era algo de menor valor, y pones que tiene que pagar la mejor parte del campo de este señor, del dañado, está pagando más, entonces es un problema. Rabbi Ishmael dice, no viene para eso. Metav Sadeu bien dice que si la persona quiere pagar con campo, tiene que pagarle mejor que su campo. Ya, punto. Carlos Homer en inglés, ¿cuánto más para el inglés? La Gemara va a explicar eso más adelante. Problema de Ishmael no entiendo. Yo entiendo si el toro comió, por ejemplo, una buena parte del campo que estaba bien gordito, creció bonito, creció bien. Va a pagar como una buena producción. Para dejarle escuchar, pues si comió el toro una parte del campo que estaba todo marchito, todo malo, va a pagar lo mejor, eso se entiende. Amar Rabbi Barabi, entonces dice Rabbi tiene razón. Además, ¿en qué nos estamos refiriendo? ¿En qué habló Rabbi Ishmael? Que en verdad, este señor, este toro, comió una aruga, una parte de sembradío, una parte que estaba mezclada con otras partes. Pero ya dinan, y no sabemos el toro cuando entró, si comió de la marchita o comió de la buena. No, eso es lo que no sabemos. Entonces, en ese caso, entonces en este caso de Metav tiene que pagar a lo mejor. Ese sería el pshat de Rabbi Ishmael. Amarraba, y se no entiendo. Y lo ya dirán de que Jushá Ajal, si esperamos seguro que comió la marchita, que Jushá, dice Meshalem, que Jushá pagaría la marchita. Hasta te lo dinan, ahora que no sabemos, Meshalem Shemená, va a pagar a lo mejor, no entiendo. Amochime Jabaro a la barrilla, la regla cuál es, cuando hay una duda, el que quiere sacar plata al otro tiene que traer una prueba, que el toro comió de la buena. No entiendo. ¿Cómo por no saber lo que comió el toro, el dueño del toro tiene que pagar la buena? Eso no puede ser. Pues entonces la me dice, él tiene razón. ¿Cómo entender a Rabbi Ishmael? Eso lo veremos en el próximo DAF. Todo lo bueno con tú.